a Génesis 26, vamos a ver este breve, este pasaje que hace una breve remembranza de la vida de Isaac. Pero quiero antes comenzar con una reflexión. Hay un falso evangelio de la prosperidad, así es conocido, y nosotros y muchos creyentes, muchos pastores que buscamos ser fieles a las Escrituras, creemos que ese falso evangelio de la prosperidad no es solamente malo, sino que es diabólico verdaderamente. Es perverso, porque conduce a los hombres a poner su mirada y a poner su esperanza en las bendiciones de Dios y no en el Dios de las bendiciones. Que ven a Dios solamente como hacen ver a Dios como una lámpara de Aladino a la cual hay que frotarle para recibir lo que tú quieres. Dicen cosas como: ven a Cristo y se acabarán tus problemas y serás rico y tendrás siempre salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de su bendición? Creo que vamos a aprender mucho acerca de esto en este pasaje, y lo que vamos a ver en la lectura de hoy, versículos 1 al 5 del capítulo 26 de Génesis: si eres de Cristo, tu bendición está garantizada, pero tu obediencia es requerida. Ese es el primer punto, versículos 1 al 5. Si eres de Cristo, tu bendición está garantizada, pero tu obediencia es requerida. Versículos 6 al 11, lo que vamos a ver es que si eres de Cristo, Dios te guardará cuando tropieces. Si eres de Cristo, Dios te guardará aun cuando tropieces. Y versículos 12 al 33, si eres de Cristo, Dios bendecirá tu fe obediente. Y lo que yo creo que Dios quiere mostrarnos por medio de este mensaje el día de hoy es que si eres de Cristo, confía en Dios, obedece su palabra y espera tu bendición. Si eres de Cristo, confía en Dios, obedece su palabra y espera tu bendición. Así que nos ponemos de pie, por favor, y vamos a leer este pasaje que, dicho sea de paso, usted va a notar que suena como una repetición. Este capítulo es paralelo a Génesis 12 del 10 al 20 y 20 del 1 al 18. Y esto nos obliga a considerar esos pasajes porque usted va a recordar claramente cosas que hizo Abraham y que ahora está haciendo Isaac. Es interesante. Algunos piensan incluso que esto se repite como un error de los escribas, pero no, es claro que el autor tiene toda la intención de narrarnos esto en este lugar, así que vamos a leerlos desde el 1 hasta el 33. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer, ¿por qué pues dijiste: es mi hermana?
¿Por qué? Porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y Abimelec dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelec ordenó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los apóstoles de Gerar los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelec vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué han venido a mí ustedes que me odian y que me han echado de entre ustedes? Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así que dijimos, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo de que no harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado, solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron, y muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Puede tomar su lugar. Gracias. Lo que vemos en los versículos 1 al 5, mis hermanos, es el primer punto de mi sermón. Si eres de Cristo, tu bendición está garantizada, pero tu obediencia es requerida. Comienza el pasaje diciéndonos que hubo una gran hambruna e inmediatamente Isaac se siente, al igual que su padre en aquel momento, como lo vimos en Génesis 12, se siente tentado a ir a Egipto. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ya se ha mencionado varias veces Egipto, y en la Biblia se menciona mucho a Egipto, pero las menciones que se han hecho hasta el día de hoy han sido como un lugar al cual corres cuando hay problemas de hambruna, cuando no hay suficiencia de alimentos o hay escasez. Es que Egipto era más o menos como lo que hoy es para los mexicanos de Estados Unidos o para los latinoamericanos. Era como un lugar donde tú sabías que si aquí se ponían malas cosas en términos económicos o de providencia,
la gente buscaba ir hacia Egipto. No olvides que Egipto siempre ha sido bendecido porque Dios en su providencia les ha dado el río Nilo que pasa por ahí, y conforme el Nilo se desborda, siempre garantiza que haya buenas cosechas. Entonces, en este tiempo de hambruna, Isaac se siente tentado a irse a Egipto. Es como que se iba al gabacho a buscar mejores oportunidades. Nadie de nosotros hemos enfrentado el día de hoy una hambruna, pero sí estoy seguro que muchos hemos enfrentado necesidad, pero nadie hemos pasado aquí hambruna verdadera, o sea que por días no tengas algo que comer en tu alacena. Sin embargo, diferentes circunstancias en la vida, mis hermanos, pueden tentarnos a dejar de confiar en el Señor y a buscar la respuesta en algún lugar, en algún Egipto que parece que nos dará la solución a nuestros problemas. Y somos expertos en eso, porque no solamente puede ser un país o un trabajo, tal vez una relación, tal vez algo material, tal vez si me compro algo me voy a sentir mejor, tal vez si vivo esta experiencia. Pero lo que vemos es que nosotros debemos escuchar a Dios y buscar cuál es su voluntad para nuestros tiempos de dificultad, sean cuales sean. ¿Cuál es el propósito de Dios para esos tiempos? Vemos que Dios llama a Isaac por medio de no vayas a Egipto, lo llama a permanecer en Gerar. Él ya está ahí en Gerar, o sea, surge este tiempo de hambruna, él avanza hacia Gerar y lo que pasa es que después de Gerar ya te encaminabas hacia Egipto y Dios lo detiene ahí y le dice, no, quédate aquí, permanece aquí. Gerar está en las tierras de Canaán, la tierra que Dios le prometió a Isaac. Dios no quiere que Isaac vaya a Egipto a buscar su bendición, porque Él prometió que allí donde Él está es donde Dios les bendeciría y que Él cumpliría sus promesas. Dicho sea de paso, en esta misma congregación hay personas que han emigrado a nuestro Egipto, a Estados Unidos en busca de trabajo cuando escasea aquí, y es algo muy común en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Quiero aclarar algo, no es pecado que lo hagas, no es pecado, no está mal que vayas que si no, de plano no has encontrado provisión para ti, para tu familia en un lugar y decides emigrar buscando, no es que sea pecado. El pecado sería hacerlo como un impulso en el cual tú digas, es que eso es mi bendición, eso es lo que me va a bendecir. Recuerda que Jesús mismo fue enviado por Dios cuando era recién un bebé, y cuando Herodes empieza a perseguir y quiere matar a todos los bebés menores de 2 años, ¿qué hace José? Un ángel viene y le dice a José, llévate al niño a Egipto y espera allí hasta que este tiempo pase. No es pecado ir a Estados Unidos, no es pecado ir a Egipto, pero lo que nos muestra aquí es que esta no era la voluntad de Dios para Isaac. Ese es el punto. Y eso es lo que nosotros somos llamados a buscar de la misma manera. Y es hermosa la manera en que Dios se lo expresa a Isaac en el versículo 3. Vamos a leer del versículo 2, mire lo que dice. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Mire esto, qué hermoso. Reside en esta tierra, si te quedas en esta tierra, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Reside aquí, Señor, pero hay hambruna, reside aquí y yo estaré contigo y te bendeciré. Pero lo más hermoso de esto, lo más sorprendente de esto es que en el versículo 5, después de Dios reconfirmar la promesa que había sido hecha a Abraham, reconfirmarla sobre Isaac, dice algo bien interesante el versículo 5. Dice que lo hará, que el Señor va a bendecir a Isaac por la obediencia de Abraham. Esto está tremendo. El Señor le dice, lo haré por la obediencia de mi siervo Abraham, yo te voy a bendecir a ti. Ya nos quedó claro,
al día de hoy, conforme avanzamos en Génesis, que no, Abraham no fue perfecto. Ya nos quedó perfectamente claro. Ya nos quedó bien claro que Dios lo eligió a Abraham y lo guardó y lo guió solo por su gracia para el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho. Pero aquí Moisés, el autor, recalca algo. Abraham aprendió que la verdadera fe obedece a la palabra de Dios, de lo que está diciendo aquí. Es interesante cómo hace una mención de ordenanzas, mandamientos, estatutos y leyes. Y esto es interesante porque la ley de Dios, la ley mosaica, no se ha escrito todavía. Mira cómo dice el versículo 5. Porque Abraham me obedeció, ¿y qué? Y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es interesante que Moisés, el autor, lo mencione de esta manera. Porque la ley se escribió varios cientos de años después, pero esto no quiere decir que Dios no haya establecido ya algunos mandamientos y leyes para estos hombres, pero parece que Moisés lo escribe de esta manera porque recuerda que es el pueblo de Israel el que lo está leyendo. Volvemos a insistir como siempre, tal vez en algún momento previo a entrar a la tierra prometida, y lo que él quiere que recuerden es que ellos, cuando hereden la tierra prometida, deben permanecer en los estatutos del Señor. Deben ser obedientes como Abraham. Así que vemos al Señor ratificando esta promesa, pero demandando una obediencia de Isaac. Si eres de Cristo, tu bendición está garantizada, pero tu obediencia es requerida. Ese fue el primer punto. Y esto nos lleva al segundo punto, versículos 6 al 11. Si eres de Cristo, Dios te guardará cuando tropieces. Porque Isaac sí obedece. Es lo primero que vemos en el pasaje. Versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Sí lo ves? Él responde en obediencia al Señor. Pero inmediatamente se equivoca. Igualito que su papá. De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. Así es, así sucede. ¿Ves cómo? Y quiero hablar a los padres, varones específicamente el día de hoy. Todo lo que nosotros modelamos a nuestros hijos, muy probablemente van a repetir muchos de esos patrones en su vida. Sean cosas buenas o sean cosas malas, cuidado con esto. Porque yo tenía un maestro, recuerdo en la secundaria, que nos daba consejos, pero su vida era así medio desastrosa. Y lo puedo decir porque él es de los que se jactaban de que era así. Y luego nos decía, no, es que yo te digo, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Pero realmente, en términos de paternidad, mis hermanos, muy probablemente nuestros hijos van a terminar haciendo exactamente lo que nosotros hacemos. Ojo con esto. Pero Isaac decide obedecer al Señor y habita en Gerar y la riega, miente sobre Rebeca por las mismas razones. Tuvo temor, pues ya nos queda claro que ahí en Gerar, si un día a alguien le toca visitar Medio Oriente y le toca andar por allá, pues acuérdese que en Gerar hay que llevar a la esposa así bien apergollada, porque parece que allá se van encima de las mujeres, porque él tiene miedo de que lo maten por quitarle ahora a él a Rebeca. Y lo interesante, más interesante aquí es ver cómo el Señor lo rescata igualito que a Abraham, excepto que a Abraham Dios se le revela a Abimelech en un sueño. Ahora es interesante, ¿cómo es posible que ya han pasado como 80 años y está este Abimelech con Abraham y este Abimelech con Isaac? Puede ser que Abimelech sea como el nombre que se le daba a ese rey, así como a los emperadores romanos se les dice el César. Puede ser, y que no sea exactamente la misma persona, y que Ficol se le diga a los generales, que vimos más adelante que viene Abimelech con Ficol a ver a Isaac. Pero el punto es de que en aquel momento Dios se le aparece en sueños a Abimelech y le advierte que está a punto de cometer un gran pecado. Pero aquí sucede diferente. Dios en su providencia permite que él vea que está Isaac con su esposa acariciándola y podemos intuir tal vez besándola. O sea, se refiere a que se dio cuenta que era una relación de matrimonio y él le reprocha a Isaac. Qué vergonzoso debe haber sido para Isaac. Tal vez le dijo, mira, saliste igualito que tu papá.
Pero ¿sabes qué, mi hermano? Es de mucho ánimo ver también, como dice un comentario de la Biblia popular, los recipientes mediante los cuales transmitió Dios su promesa y más tarde la implementó, realmente fueron frágiles vasos de barro. Lo que comentábamos la semana pasada. No, los patriarcas no son perfectos. Los personajes bíblicos que tenemos no son perfectos y están ahí. A mí me encanta para mostrarnos cómo Dios obra de manera soberana y poderosa aún sobre vasos de barro indignos, que nos equivocamos. La idea principal de lo que hemos visto hasta este momento es que sí, los descendientes de Abraham van a recibir la promesa del siervo obediente Abraham y serán bendecidos debido a él, dice ese pasaje, pero ellos también tenían que ejercitar su fe para poder disfrutar de esas bendiciones. Vemos esta dinámica entre ambas cosas. Y es que, mis hermanos, la auténtica fe, la fe verdadera en las promesas de Dios, produce un valiente caminar con el Señor. Isaac se vio atemorizado igual que Abraham. Cuando tú y yo retrocedemos por temor a las circunstancias y dejamos de confiar en el Señor y buscamos nuestro Egipto o buscamos por medio de estratagemas o de recurrir a lo que sea con tal de salvaguardar la vida, estamos dejando de confiar en el Señor. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que también no solamente pone en peligro la bendición, sino que ridiculiza muchas veces nuestra fe, la fe que decimos profesar. Aquí Isaac hizo eso, estaba ridiculizando su fe delante de estas personas y con esta lamentable manera de actuar estaba poniendo en peligro a su esposa, a su matrimonio, lo estaba poniendo en riesgo, incluso a la obra de Dios la estaba poniendo en riesgo, pero aún así el Señor preservó a Isaac, preservando así al pueblo de Israel, preservando su plan de redención. ¿Sabes que cuando Dios estaba cuidando a Isaac en ese momento, te estaba cuidando a ti, te estaba cuidando a mí? Porque Dios no podía permitir que la promesa no se cumpliera. Esto es hermoso de ver. Mis hermanos, una persona que cree en verdad en las promesas de Dios, obedece sus mandamientos, obedece sus estatutos, obedece sus preceptos, confiando en el Señor. Ya lo hemos visto antes, pecamos cuando no confiamos en el Señor. El Señor te dice, ve para acá, y tú dices, Señor, se ve bien peligroso, yo mejor le voy a dar por acá. Es falta de fe. No hagas esto, no hagas esto otro, no vivas de esta manera, camina hacia allá, no camines de esta forma. Señor, es que a mis ojos así no se ve. Pecamos cuando dejamos de confiar en el Señor. Pero hay algo que vemos que Isaac sí hizo, mis hermanos. Él retomó el camino de esta fe, porque se encaminó otra vez a la obediencia al Señor. Mis hermanos, nosotros debemos despreciar y debemos rechazar con todas nuestras fuerzas el falso evangelio de la prosperidad. Debemos rechazarlo por completo. Pero hay una prosperidad y una bendición de Dios que sí son verdades bíblicas que tú y yo debemos abrazar. Debemos pensar entonces que la intención de nuestro Dios es que entonces vivamos todos siempre en medio de, sin bendiciones sobre nuestras vidas, o en maldición todo el tiempo, o en tristeza, o en enfermedad, o en pobreza. No, no se trata de eso. Dios prospera y enriquece a quien quiere, Dios nos da lo que necesitamos, pero Dios es un Dios que bendice la fe obediente, mis hermanos. Esto me lleva a mi tercer punto. Si eres de Cristo, Dios bendecirá tu fe obediente. Si eres de Cristo, Dios bendecirá tu fe obediente. Dios, vemos en este pasaje, prospera y enriquece a Isaac, que obra por su fe. O sea, él le cree al Señor y lleva a cabo las acciones que el Señor le dice que lleve a cabo. Esa es la verdadera fe. Es creer y actuar. Es creer y actuar.
Quedó claro en este pasaje, según lo leímos, para todos, incluido para Isaac, que algo especial había sobre Isaac. Porque viste cómo dice el pasaje que empieza a prosperar muchísimo. Dice que Dios le permitió cosechar al 100 por uno. O sea, imagínate, tú inviertes $1 y cosechas 100. O sea, eso fue tremendo. Multiplícalo por millones. Inviertes 1,000,000 y cosechas 100 millones. Dios le permitió prosperar. Tal vez empezó a sembrar y agricultura, un poco de ganadería, tal vez, pero al punto que él se hizo muy poderoso en esa tierra. No olvides de dónde venimos, no olvides el contexto. Era un tiempo de hambruna. Es como que si en medio de esta gran crisis en la que el mundo está entrando y que las cosas empiezan a poner horribles en muchos lados, imagínate que hay una situación de extrema pobreza y todo está colapsando y no hay negocio, no hay trabajo en ningún lado, y Dios te está prosperando a ti tremendamente. Se vuelve notorio a los ojos de las personas. Empezó Isaac a adquirir un poder tremendo entre ellos a causa de su riqueza. Estaba claro que esto no era simple suerte. Ay, mira qué suertudo. Ah, mira, pues sí, pues como le buscó por este lado. No, estaba claro que el Señor estaba con él. Estaba claro que Jehová, dice algunas traducciones, y así se traduciría el Señor, Jehová, no Elohim el creador, sino Jehová, el Dios del pacto, estaba con él. Ese es el punto. El Dios que prometió bendecir a Abraham y a su simiente estaba ahora con Isaac. Eso quedó completamente claro para todos. Pero los problemas llegaron enseguida. Vieron que lo que esto produjo fue que la gente de alrededor lo empezara, los filisteos, dice, que no tengo tiempo para explicar cómo en realidad los filisteos en sí parece que llegan en el tiempo del Éxodo, casi cuando también el pueblo de Israel hereda la tierra prometida, pero parece que aquí lo que Isaac está tratando de decir es esta gente que habita estos lugares, los llama filisteos desde entonces, pero el punto es que dice que los filisteos empiezan a envidiar a Isaac. Empiezan a envidiar a Isaac por esa prosperidad que el Señor le estaba dando, y él es despedido de ahí. Lo corren de ahí y luego vamos a ver cómo aumentan los problemas. Recuerda, Dios no le prometió a Isaac una vida fácil. Vivimos en un mundo caído. Recuerda que esto parte de Génesis 3, donde como humanidad decidimos vivir independientemente de Dios y no vivir conforme a sus principios, y vivimos entonces ahora en un mundo caído, donde el pecado reina y la muerte reina. Los problemas, mis hermanos, y las dificultades y las crisis y las hambrunas que, bueno, no hemos vivido ninguna nosotros aquí en México, pero esos problemas y dificultades son inherentes de esta vida. Es normal que surjan problemas. En un mundo lleno de pecado es normal que tú y yo causemos problemas con otros, o que otros causen problemas sobre nosotros. Incluso aquellos que están destinados a protegernos, a los gobiernos y toda esta gente que lejos de cuidarnos y protegernos, buscan sus propios intereses y causan estas crisis, estos caos y todo. Vivimos en un mundo caído. Las dificultades son de esperarse, los problemas son de esperarse. Incluso cuando te empieza a ir bien, ponte atento, porque tal vez los problemas empiecen a llegar por un lado o por otro. Pero qué tranquilidad nos produce, mis hermanos, como vimos en este pasaje, el saber que todas esas dificultades y problemas y situaciones son gobernadas soberanamente por nuestro Dios Todopoderoso. Él las permite. Él las permite. No es un castigo de Dios cuando estás pasando dificultades. Este mundo caído, eso es lo que produce. Pero Dios usa, no solamente las permite, no solamente Dios permite que atravesemos por estas dificultades, Dios las usa también y las encamina, como vimos con Isaac, para nuestro mayor bien, para el cumplimiento de su promesa de redención en nuestras vidas, para que su propósito para nosotros se cumpla. Nosotros podemos descansar que en medio de esas crisis el Señor es soberano y Él es todopoderoso y Él puede mover lo que sea
y puede hacer cosas extraordinarias, que aún en tiempos de crisis, hacer a alguien prosperar conforme a su propósito. ¿Te das cuenta que no es enriquecer a Isaac solamente por enriquecerlo? Hay una promesa que se debe cumplir, y este poder que Isaac ahora está adquiriendo es algo que Dios usaría para que el pueblo de Israel paulatinamente se fuera estableciendo en Israel. Es decir, Dios está enriqueciendo a Isaac y haciéndolo poderoso para que su reino, su pueblo se establezca. Cuando empecemos a ver las bendiciones de Dios de esa manera, ¿cómo quieres tú bendecirme para que tu reino se establezca? Mis hermanos, todo puede empezar a cambiar en nuestras vidas. No, Dios no le prometió a Isaac una vida fácil, sino que, como vimos en el versículo 3, yo estaré contigo y te bendeciré, fue lo que le dijo. Quédate aquí, no vayas a Egipto, no vayas a buscar tu bendición allá. Quédate aquí y debes saber esto. Va a haber problemas, pero yo estaré contigo y yo te bendeciré. Y sabes que esa promesa no solamente para Isaac, no solamente para su padre Abraham, es para todos aquellos que seríamos descendientes de Abraham por la fe. Porque recuerda, vimos la semana pasada, no es descendiente de Abraham aquel que lo es en la carne, dice Pablo, sino los que son de la fe, estos son descendientes de Abraham. Esa promesa es para nosotros, mis hermanos, los que estamos en Cristo, que ahora somos su pueblo, que somos su iglesia. La vida no es fácil, no esperes que sea fácil. El que te dijo, ven a Cristo y tus problemas se acabarán, perdónalo, te mintió. Perversamente te mintió, te quería sacar lana tal vez. Y como cristianos menos. Es muy probable que así como Isaac prosperó en ese ambiente, fue envidiado por los demás. Es muy probable que por ser cristianos, en los medios en los que nos desenvolvamos, tal vez el hecho de que lo seamos es lo que nos traiga los problemas. Pero el Señor está con nosotros. Si estás en Cristo, el Señor está contigo y su promesa en Cristo, esa es nuestra garantía de bendición. Cristo es nuestra garantía. Los filisteos lo envidiaron a Isaac y tapan los pozos que Abraham había cavado, y Abimelech lo corre de ahí, le dice, ya no queremos que estés aquí, aléjate más, no queremos que estés aquí porque ya eres demasiado poderoso, ya Dios te ha prosperado mucho. Y nos dice el pasaje que Isaac manda a sus siervos a cavar 2 pozos, el primero lo llama Esek, porque en cuanto lo cava, encuentran agua y vienen unos pastores de ahí de Gerar y le hacen se le hacen de problema, riñen con él y por eso lo llama Esek, que significa riña. Y luego, ok, está bien, vámonos a otro lugar y vamos a cavar un pozo allá ahora. Y no sabes, un pozo no se cava en 2 horas, ni 3 horas, ni en un día, ni en una semana. Y el tiempo y el esfuerzo que dedican ahí, y luego en este segundo pozo vienen también a correrlo de ahí. Isaac le pone el nombre al segundo pozo Sitna, que es igual como riña, pero ya como una riña de persecución, como de acusación. Isaac se vuelve a mover de allí. La vida es así. Muchas veces vamos a estar como que, Señor, mira, ya aquí le voy a echar ganas, y de pronto pasa algo, y de pronto pasa algo, y de pronto el Señor permite que nos estemos moviendo. ¿Te das cuenta que Isaac se está moviendo al igual que Abraham en la tierra prometida? Acuérdate que para este momento son seminómadas, se establecen por muy poco tiempo, pero en realidad se han estado moviendo por toda la tierra prometida. Están ahí mismo en el área de Gerar. Pero entonces viene Isaac y cava un tercer pozo. Y en ese pozo, por fin ya no riñeron con él. Así es la vida. Hay momentos en los que Dios nos permite cierta estabilidad. ¿Y qué debemos hacer en esos momentos? Ya no riñeron con él. ¿Y cómo lo interpreta Isaac? Como la bendición y la voluntad de Dios para su vida. Isaac puede ver la mano de Dios guiando todo soberanamente hacia el cumplimiento de su promesa. Y vemos que él reafirma su fe en la promesa. Mira cómo lo dice en el versículo 22, en la última parte. Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Él nos está quejando, Señor, ¿cómo es posible? O sea, soy el hijo de la promesa y pues, ¿qué onda? No me establezco en ningún lugar, ¿no? Él callado,
aquí no me fue bien, aquí ya cavé un pozo y mira, y el agua la van a disfrutar estos, no importa, vamos para allá. Ya cavé otro pozo y mira, el agua se la van a quedar estos indignos, no importa, voy para allá. Por fin el Señor me ha dado un lugar para establecerme y para prosperar. Necesitamos tener esa perspectiva, mis hermanos, en cada área de nuestras vidas. Dios dirige nuestras vidas. Cuando estés en medio de una situación, de una hambruna, de una situación cualquiera que sea, cuando surjan los problemas, aun porque ya estás en Cristo, recuerda, nuestro Dios soberano dirige todas estas circunstancias. En lugar de decir, ¿por qué, Señor, estoy pasando por esto? Puedes decir, Señor, ¿cómo te vas a glorificar tú en esto? Señor, ayúdame a permanecer fiel en este tiempo hasta que tú me des esos tiempos de poderme establecer y prosperar. Necesitamos esta perspectiva, mis hermanos. ¿Y sabes cómo la vamos a desarrollar? Haciendo este ejercicio. No olvides que toda bendición que hoy tienes es por la gracia de Dios. No olvides que todo lo que tenemos, todo lo bueno que haz un recuento de lo bueno que ha hecho Dios en tu vida. Y sé como Isaac y di, bendito es el Señor que nos ha dado esto. Eso nos ayuda a ejercitarnos en esta piedad, mis hermanos. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, es increíble ver cómo hasta lo malo, hasta lo muy malo, Dios lo encamina para nuestro bien. Es por la bendición del Señor. Y no solo eso, recuerda, cualquiera que sea tu situación, Dios tiene un propósito. Y lo que yo debo buscar es cuál es ese propósito para mi vida. Vemos enseguida que Isaac se mueve de allí y ahora se mueve a Beerseba, que está un poquito más hacia adentro, más hacia lo que sería cerca de Jerusalén. Isaac se mueve a Beerseba y el Señor se le aparece allí después de que ya por fin le da estos tiempos de estabilidad. Se le aparece igualito que a Abraham y le asegura nuevamente, yo estoy contigo. Versículo 23, de allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció en aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia. ¿Qué dice? Por amor a mi siervo Abraham. Otra vez viene el Señor a reafirmar la fe de Isaac y le dice, primero le dijo, por la obediencia de Abraham te voy a bendecir, y ahora le dice, por amor a mi siervo Abraham. ¿Y qué hace Isaac al recibir esta reconfirmación de parte del Señor? Él construye un altar al Señor, invoca el nombre del Señor en Beerseba. Porque de qué otra manera se puede responder, mis hermanos, cuando el Señor nos muestra su favor por su gracia. Debemos ejercitarnos más en esto todos los días. Por eso te decía, haz un recuento de lo bueno que ha hecho Dios, y eso es más que un motivo suficiente para alabar y glorificar el nombre de tu Dios. Venimos aquí cada domingo no por nosotros mismos. Quitémonos esa idea de que voy porque necesito, porque estoy bien cansado, porque ahora esta semana sí me apalearon, ahora sí voy a la iglesia. No, tranquilo, si vienes con ese sentir, está bien, Dios te va a fortalecer. Pero estamos aquí porque ya Dios nos ha mostrado su fidelidad en Cristo Jesús. Estamos aquí por quién es Él, porque Él es digno de ser alabado, porque nos ha mostrado gracia sobre gracia. Nos ha dado a Cristo y nos ha dado todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Y entonces, ahora Isaac se establece allí y mira esta hermosa escena. Te voy a ayudar a que la veas de esta forma. Mira cómo termina el versículo 25. Y plantó allí su tienda en Beerseba, y allí, ¿qué dice? Abrieron los siervos de Isaac un pozo. Por alguna razón se tuvo que mover de Gerar y ahora se va de ese tercer pozo que ya había encontrado agua. Por alguna razón, tal vez otra vez vinieron después a molestarlo, y ahora se mueve a Beerseba, y ahí, fíjate cómo lo presenta Moisés. Vienen los siervos y cavan un pozo, y no sabemos qué pasó con ese pozo hasta este punto. Pero, ¿qué sucede enseguida? Nos quedamos en la tensión. Los siervos de Isaac cavan un pozo, ¿y qué pasa? Nos lleva al versículo 26, que entonces Abimelech viene
a visitar a Isaac y viene con Ficol y viene con su consejero. Isaac está así como que, ¿es en serio? ¿Ya para qué vienen hasta? Ya me fui de Gerar, ya les dejé los 3 pozos. ¿Quieren más problemas todavía? ¿A qué vienen si me odian? Pero ¿a qué viene Abimelech conforme vimos el pasaje? Abimelech viene porque es lo más sabio que puede hacer. Lo más tonto que puede hacer es tratar de luchar contra aquel sobre quien es evidente que la bendición del Señor está. Si la bendición de Dios está sobre tu vida, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, Él te va a guardar y te va a cuidar, incluso en ese tipo de circunstancias. ¿A qué viene Abimelech? A ratificar su pacto, a reconocer, ahora entendemos que el Señor ha estado contigo. Es evidente, nos queda claro a todos. Dios lo bendijo de tal manera que no había otra respuesta que la gente a su alrededor pudiera dar. Es solamente si Dios bendice a alguien así que alguien puede prosperar de esa manera. ¿Y a qué viene? Ahora que se hace tan poderoso, a rendirle su respeto. Ahora sabemos que tú eres el bendito del Señor. Y venimos a hacer un pacto de paz contigo porque no queremos problema con alguien a quien Dios bendice. Dios obra de esas maneras. Vienen, hacen este pacto, Isaac lo acepta y le sirve un banquete. Proverbios 16:7, mis hermanos, nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, los pone en paz con él. Eso es lo que hace nuestro Dios. Sin importar cuánta oposición se levantara para impedir que Isaac se estableciera, Dios iba a hacer todo lo necesario para que la bendición permaneciera, porque Él lo prometió. Seguramente otras naciones después vinieron y hicieron lo mismo. ¿Y cómo termina este pasaje? ¿Ves que dice, los siervos de Abraham cavaron un pozo y no sabemos qué pasa enseguida? Y luego viene Abimelech y parece que va a haber problema y vienen y hacen el pacto con él porque se rinden delante de él. Y termina el pasaje diciendo, y esa misma noche encontraron agua en ese pozo. Dios le permite establecerse en ese lugar y tú sabes que agua es bendición. Mira el patrón en todo lo que hemos visto hasta ahora. La fidelidad de Dios a sus promesas. La confianza obediente de Isaac. Una fe que se mueve a hacer cosas que deriva en una bendición tremenda para él y para nosotros el día de hoy. Porque todos sabemos que de la simiente de Isaac, luego viene Jacob, se convierte en Israel. E Israel es el pueblo del que viene nuestro Salvador prometido en Génesis 3:15. Mis hermanos, Dios bendice a Isaac cumpliendo esa promesa. Había un propósito específico, pero también vemos que la obediencia de Abraham fue de bendición para Isaac. O sea, no era porque Isaac hubiera hecho todo bien o porque Dios supiera que iba a hacer todo bien. De hecho, vimos cómo se equivoca y de igual manera que su padre. Pero por la obediencia de Abraham, dice el pasaje, la bendición de Dios estaba sobre Isaac. También dice que por amor a su siervo Abraham, la bendición estaba sobre Isaac. Y es que esto es una realidad para ti y para mí también, pero no por Abraham, sino por Cristo. Mis hermanos, quienes estamos en Cristo, gozamos de la bendición del Padre por la obediencia de Cristo. ¿Te das cuenta que no somos aquellos que pudieran ganar por nuestras obras nuestra salvación? Pero cómo nos es atribuida la justicia de Cristo por su obediencia. Él vivió la vida perfecta que tú y yo debíamos haber vivido. Y esa justicia, cuando tú pones tu fe en Jesús, toda la obediencia de Jesús te es atribuida a ti. Eso es la maravilla del Evangelio. Filipenses 2, versículos 8 al 11. Acompáñenme a verlo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, está hablando de Jesús, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Romanos 5, versículos 18 al 19. Mira lo que dice en los mismos términos. Así pues, tal como por la transgresión
Es decir, está hablando de Adán en Génesis 3. Tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, o sea, por el pecado de Adán todos fuimos condenados, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Hebreos 5, versículos 8 al 9 lo dice de esta manera. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Te das cuenta que incluso Jesús fue sometido a tribulación para que aprendiera obediencia delante del Padre? ¿Cuánto más tú y yo? Pero qué hermoso saber que Dios gobierna todo eso. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. El propósito de los sufrimientos de Jesús y su obediencia eran para nuestra salvación. Los que estamos en Cristo, ponemos nuestra fe en Él, su justicia nos es atribuida a nosotros. Nuestro pecado le es puesto sobre Él y Él lo paga en la cruz. Y su vida perfecta nos es atribuida a nosotros, por la obediencia de Él. Esto es increíble. Cuando Dios te mira, si tú has entregado tu vida a Jesús, cuando Dios te mira, ve a Jesús en ti. Ve la justicia de Jesús en ti. Por eso el Nuevo Testamento nos llama santos. ¿Somos santos? No, pero nos llama santos porque Dios ve la justicia de Jesús en nosotros. Mis hermanos, quienes pertenecemos a Cristo, tenemos también la plena seguridad de que el amor de Dios está sobre nosotros por Cristo. Mira lo que dice Efesios 1, 5 al 6. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? En el amado, en Cristo. Mira lo que dice Jesús mismo en Juan 17, 23. Cuando Él está orando por ti y por mí, Él está orando por sus discípulos. Y está orando también por ti específicamente y por mí. Juan 17, 23. Yo en ellos, está hablando al Padre, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Tenemos mayores garantías, mis hermanos, y mayor seguridad que Isaac. Póngase de pie, por favor. Los que pertenecemos a Cristo, mis hermanos, tenemos la bendición de Dios asegurada sobre nuestras vidas. Es un cheque al portador. Un día lo vamos a cobrar. Y aquí en esta vida Dios nos permite cosechar muchas bendiciones, pero viene la bendición de bendiciones que está garantizada para nosotros. Tenemos mayores motivos que Isaac, porque por la obediencia de Cristo y por el amor a Cristo Dios nos ama y nos da su justicia. Tenemos mayores motivos que Isaac para vivir vidas de obediencia al Señor, de obediencia a su palabra. Recuerda, este es mi punto para ti. Si estás en Cristo, confía en Dios. Obedece su palabra y espera tu bendición. Y espera tu bendición sí tiene que ver con paciencia, con esperar un tiempo, pero también con expectativa. Espérala, vendrá. Vendrá. Abraham modeló una vida de fe y de confianza en el Señor por medio de las acciones que él hizo en obediencia a la palabra del Señor. Y eso garantizó la bendición para Isaac. Quiero hablar a los que somos padres. Pensemos en la bendición generacional. No se transmite en automático, pero contrastando lo que dijimos hace un momento, cómo nuestras malas acciones pueden modelar a nuestros hijos una vida que ellos van a imitar. Nuestras buenas acciones, no nuestras buenas obras, sino nuestra fe y obediencia a los mandamientos del Señor, le modelan a nuestros hijos un camino a seguir. No eches en saco roto y toma en cuenta esto para recordar cómo el Señor quiere que tú vivas. Mis hermanos, por la obediencia de Cristo, la bendición del Señor y la seguridad de que sus promesas se van a cumplir en nosotros está garantizada. Tenemos la garantía de que por la obediencia de Cristo seremos salvos. Tenemos la garantía de que el amor de Dios está sobre nosotros por el amor que Él tiene por su Hijo. El Señor está con nosotros, mis hermanos. Isaac confió en el Señor. ¿Y cómo se vio esa confianza? Tomando acciones, obedeciendo su palabra. Pregúntale el día de hoy, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya?
¿O dónde quieres que me quede? Isaac levantó ese altar en el nombre del Señor. Nosotros podemos ofrecer nuestra vida misma, levantar un altar en nuestras vidas, ofrecer nuestras vidas, como dice Romanos 12, como una ofrenda, como sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Dice Pablo, esto es lo que nos toca hacer, esto es lo mejor que podemos hacer. Entregar nuestras vidas en obediencia al Señor. Recuerda Hebreos 11. ¿Se acuerdan? Por la fe, todo lo que los héroes de la fe hicieron. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por la fe hicieron. Confiaron en el Señor e hicieron lo que Él les dijo. Por la fe dieron testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe actuaron, habitaron donde el Señor les mandó, esperaron con paciencia, actuaron, hicieron aquello que el Señor les mandó hacer, obedecieron al Señor por la fe. Reconozcamos las bendiciones que ya tenemos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Mantengamos esta expectativa, mis hermanos, de que el Señor quiere bendecirnos. Él quiere darte su bendición conforme a su perfecta voluntad para ti, que bendice por medio de la obediencia fiel. Y esperemos con paciencia nuestra bendición final en Cristo Jesús. Si tú no eres creyente, no le has entregado tu vida a Jesús, tú no puedes esperar recibir estas bendiciones, aun y cuando todo lo bueno que hay en tu vida es bendición del Señor. Pero eso se llama gracia común y eso se va a acabar un día cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero si tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, tú pasas a ser de la familia de Dios, heredero de la promesa, y puedes contar con esta bendición segura para tu vida. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Pero si tú ya eres de Cristo, confía en Dios, obedece su palabra y espera tu bendición.